otro anuncio acerca de la oración que vamos a hacer entre 8 días en la mañana. Como ustedes bien saben, estamos transmitiendo martes, jueves y sábado por el canal de YouTube, y una vez al mes vamos a estar aquí presencialmente, una hora. Entonces la invitación es que todos podamos estar acá, una hora de oración, pero a la vez motivarlo para que asistamos o participemos más bien, algo que vamos a empezar desde el viernes a las 6 de la tarde y terminamos el domingo en la mañana. Vamos a hacer 40 horas de oración. 40 horas de oración. Ya la hermana Marlene nos ayuda a sacar los propósitos de oración, ¿sí? Entonces la idea es que cada familia o persona adoptemos una hora. Digamos, yo voy a estar tal hora orando por ese propósito como iglesias, y vamos a cerrar en este lugar dando gracias a Dios a esta misma hora por lo que va a ser ese tiempo. Amén. ¿Qué es el propósito o cuál es el propósito? Esa llenura, ese fuego del Espíritu Santo sobre nosotros. Amén. Entonces, si usted quiere participar también, el viernes se va a tener acá abierto desde las 6. El grupo de alabanza vamos a estar aquí en un tiempo de vigilia, adoración, oración. Pueden venir también, acá vamos a estar, ¿sí? Y ya el otro día en la mañana, a las 6 de la mañana, presencialmente y por el canal, los que están allí conectados, también vamos a estar orando, y vamos a tener unos tiempos durante el día, el sábado, donde posiblemente vengan unos grupos de alabanza en diferentes horarios, van a venir acá a adorar y orar a Dios. Solo vamos a hacer eso, orar y adorar a Dios. El miércoles, hablamos de un texto donde el Señor dice que el altar debía permanecer ¿qué? Encendido, y continuamente el sacerdote cada mañana iba y presentaba, ¿cierto?, el holocausto, sacrificios, y hacía de que el altar siempre mantuviera encendido, ¿sí? O sea, ofrecía leña. Entonces usted va a tener espacio, así, vamos a ir a orar el sábado a tal hora a la iglesia o en su casa, como usted quiera. Y también terminamos acá, el domingo en la mañana. Amén, ¿sí o no? Entonces, si quiere participar también desde su casa con la hermana Marlene, usted se va a inscribir en esos tiempitos de oración. Entonces lo que buscamos es eso, orar y adorar a Dios, buscar esa llenura del Espíritu Santo para que sea el fuego de Dios sobre nosotros. También les doy la bienvenida, veo algunas caras nuevas aquí a mi izquierda. Dios les bendiga, bienvenidos. Acá a mi izquierda, bienvenidos, Dios les bendiga, también bienvenidos. Qué bueno que están acá, damos gracias a Dios. Y los que están también en la casa, bienvenidos. Si es primera vez que está conectado con nosotros, nos alegra mucho. Recuerde que somos la Iglesia Centro Evangelístico Cartago, tu casa, mi casa, nuestra casa. Amén. ¿Cuántos creen que necesitamos un avivamiento? Amén. ¿Usted cree que necesita un avivamiento en este tiempo? Y vamos a hablar sobre eso, la importancia o la necesidad de un avivamiento. Hay un texto muy conocido en Habacuc capítulo, permítame, yo le subo lucecita esto acá. Habacuc capítulo 3, versículo 1 y 2. Habacuc está en el Antiguo Testamento, uno de los profetas menores, y dice la palabra en este versículo, es una oración que hacía este hombre, donde él vio la necesidad, tanto él como el pueblo en ese tiempo, de que viniera algo sobrenatural sobre ellos. Y mire la expresión que él hizo, o la oración que él hizo a Dios. Oración del profeta Habacuc sobre Sigenot. Oh Jehová, como dice, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, mire, diga conmigo, oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, y en medio de los tiempos hazla a conocer, y en la ira acuérdate de la misericordia. ¿Cuántos creen que estamos en tiempos peligrosos? ¿Cierto? Son tiempos donde se está cumpliendo muchas cosas de la palabra de Dios, donde cada día la maldad, ¿cierto? Muchas cosas se están incrementando. Y lo peor, de hecho en estos días vamos a hablarle sobre eso, lo que tal vez nos depara durante este resto de tiempo para la iglesia, donde la perversidad, las cosas malas, el enemigo cada día se va a estar levantando. Y me llama la atención porque esta oración Habacuc la hace de su corazón, diciéndole: Señor, acuérdate, ¿cierto?, de tu misericordia
Sí, en medio de la ira dice, acuérdate de tu misericordia, pero él le hace una exclamación: Señor, por favor, ¿qué? Avívanos en medio de ¿qué? De estos tiempos. Y un avivamiento, escuche esto, en los cristianos, en el pueblo de Dios, es el deseo de volver a estar encendidos por Dios y para Dios. Y que nuestro amor por Él sea constante, que se dé cumplimiento al primer gran mandamiento, que es amar a Dios sobre ¿qué? Todas las cosas. Eso lo encontramos en Marcos 12:30. Dice: amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente y con toda tu alma. O sea, el avivamiento empieza desde allí, desde que usted y yo realmente le estemos dando ese primer lugar a Dios. Y si analizamos, hoy en día muchos no le están dando el primer lugar al Señor, ¿sí? Por las circunstancias, por las situaciones, por las diferentes necesidades que se ven cada día en el diario vivir, ¿cierto? Muchos, aún siendo cristianos, conociendo al Señor, se alejan de ese verdadero amor que es Él. Y Habacuc, escuche esto, estaba preocupado y hace una oración a Dios implorando misericordia, donde él dice: Señor, necesitamos que traiga ese avivamiento, es decir, esa visitación del Espíritu Santo sobre la iglesia, o sea, sobre nosotros, o sea, los que estamos acá, sobre el pueblo de Dios de este siglo, de este tiempo, porque es necesario que podamos ser consumidos, como hablaba el miércoles, por ese fuego de Dios que nos va a mantener como motivados, porque Él va a ser el promotor, Él es el que nos va cada día a decir: ore, estemos siempre dispuestos a escuchar la voz de Dios, anhelamos estos tiempos con Él, porque tal vez vendrán días donde, no sé, no estamos diciendo eso, que no nos dejen reunir en un lugar como estos, donde venga la persecución para la iglesia, donde tal vez el Espíritu Santo, ya dice la Biblia, la palabra, perdón, ya no nos las van a permitir leer. Y para eso yo necesito ¿qué? Ese fuego, estar avivado, estar lleno del Espíritu, ¿verdad? Entonces vamos a mirar sobre eso. Y a continuación quiero hablarle algunos puntos sobre la necesidad entonces de un avivamiento. En Apocalipsis 2:4, vamos a leer Apocalipsis capítulo 2, versículo 4. Se lo va a buscar allí en su Biblia, los que están en casa también. Apocalipsis capítulo 2, verso 4. Es un texto muy conocido, que es lo que vemos hoy también, donde el Señor le está hablando a la iglesia de ese tiempo. Capítulo 2, versículo 4 dice: pero tengo esto contra ti, que has dejado ¿qué? Tu primer amor. Mira el que está a su lado, ¿cómo está tu primer amor? ¿Cómo está ese primer amor? O sea, hablando de lo espiritual, o sea, por Dios. Les leo la palabra de Dios para todos. Dice Apocalipsis 2:4: pero tengo esto en tu contra, has dejado a un lado el amor que tenías al comienzo. Dice, has dejado a un lado el amor que tenías al comienzo. ¿Se acuerda usted, o recordemos acá así brevemente, cuando usted se entregó por primera vez al Señor? ¿Qué hacía usted inmediatamente cuando se despertaba? ¿Cierto? Lo que usted quería era estar orando, venir al culto, aprender acerca más de la palabra de Dios. O sea, había un hambre, ¿sí o no? Es como cuando uno está enamorado y uno está en ese plan de conquista, entonces uno quiere, ¿cierto?, todos los días hablar con esa persona, ¿sí o no? Y hablaba 1, 2, 3 horas y le decía: cuelga tú, no, cuelga tú, no, cuelga. Y se quedan ahí un rato, hasta media hora, diciendo la misma palabra: cuelga tú, cuelga. ¿Sí o no? Y había ese deseo por verse, nos vemos a tal hora, y hasta ese llegaba uno antes, ¿sí o no? Ya a veces se pierde eso. Se pierde eso. Y igual pasa con la iglesia, donde muchos tal vez había ese fuego, ese anhelo, ese deseo, pero ha dejado a un lado ¿qué? Ese primer amor, lo que hacía antes. Y eso es preocupante, porque el Señor aquí nos muestra de lo que es apagar ese primer amor. Entonces desde ahí empieza a que usted y yo nos empecemos a analizar. Entonces, en primer lugar, cuando el primer amor ¿qué? Se apaga. Cuando el primer amor se deja a un lado. Entonces, ¿qué pasa con ese primer amor hacia Dios? Disminuye la oración, ¿sí? Ya no se ora como antes, no tengo comunión con Dios, me alejo.
Para algunos es aburrido ya hasta orar. Para algunos ya es tan maluco decir, no, ¿para qué ir tanto tiempo? Y por ejemplo, ahorita que vamos a quedar 40 horas, dirá, 40 horas. Ayer yo le decía a los muchachos y algunos me hicieron caras, 40 horas, uy, ¿cierto? Y uno en el Señor, hermano, o sea, cuando uno está enamorado, no, vamos, así que lo llamen a uno a la hora que sea, vamos, ¿cierto? Y a donde sea, y lo que sea, ¿cierto? Y con el Señor orar, no tanto tiempo, no, pastor, ¿usted qué le está pasando? Pero hermanos, vemos que aquí el Señor nos está diciendo, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Y cómo empieza? Disminuye la oración, ya no ora como al principio, ya no se busca a Dios como antes, se abandona la palabra. Eso es lo que hace cuando usted se apaga, cuando pierde ese primer amor, abandona la palabra, es decir, no tiene la dirección de Dios, vive tropezando y fracasando. ¿Por qué? Porque ha dejado a un lado, ¿qué? El primer amor. ¿Y cómo entendemos yo acerca del primer amor? Cuando yo estoy cada día escudriñando las escrituras. Muchos hasta se pasan días o semanas sin leer la Biblia. ¿A cuánto les pasa que cuando uno deja de leer la Biblia, uno se siente como raro? ¿Usted no le ha pasado? Yo dejo de leer la Biblia un día y yo, Señor, yo no leí la Biblia, me siento extraño, me siento como que, uy, ¿qué pasó? Y cuando hago la reflexión, no, es que me faltó algo importante, que Dios me hablara, que Dios me enseñara lo que Él tenía para mí. Entonces, ahí empieza a apagarse ese primer amor, abandono hacia la palabra de Dios, ya no quieren escuchar más la palabra del Señor, no quieren recibir el mensaje de parte de Dios, más bien quieren escuchar otras cosas, o más bien escuchar lo que les gusta o quieren escuchar, ¿cierto? Porque hoy pasa así. Y hoy vemos en estos tiempos que es de esas cosas que se aproximan hoy en día, de lo que viene para la iglesia, donde muchos van a querer que les hablen cosas a su propio, ¿cierto?, gusto, que tengan un manjar que a su propio amaño, ¿cierto? Como decía una vez un predicador, palabra a la carta, ¿cierto? Entonces usted ya escoge, bueno, si hablan del adulterio, no, eso no conmigo. Si hablan del pecado, no, que me hablen de prosperidad nomás, solo sanidad, tal cosa, pero nada de obediencia, santidad a Dios, la palabra. O sea, quieren acomodar la Biblia a su amaño. Entonces abandona más bien el buscar a Dios a través de su palabra. Y lo otro, se acaba la fe. Se acaba la fe. Y eso hace que no veamos la gloria de Dios, hermano. Muchos han declinado en su seguir al Señor, en confiar en el poder de Dios. Muchos más bien creen ya en otras cosas. Ahorita está de moda que los ovnis. ¿Sí ha visto? Entonces ya está en la pregunta, ¿son verdad o no son verdad? Y empiezan, entonces ya quieren creer en otras cosas, darle creencia a ciertas cosas que van en contra de Dios, donde quieren dejar a un lado la existencia de nuestro Creador, de Dios. Cuando la Biblia dice en el Salmo 19, los cielos cuentan la gloria del Señor y anuncia la obra, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. O sea, tenemos un Creador, alguien que todo lo puede. Entonces muchos dudan del poder de Dios, muchos más bien prefieren creer o buscar otros lugares y confiar en esas cosas que les dicen o quieren hacerles que digámoslo así, eso es lo que a mí me parece que está bien y entonces yo lo recibo, mas rechaza lo que el Señor está diciendo. Estos días leía Hebreos y leía sobre los héroes de la fe. ¿Usted le ha leído? ¿Sabe qué capítulo es? Hebreos 11. Léaselo, hermano, porque eso le ayuda a usted a reflexionar mucho, nos ayuda a pensar de que hombres que caminaron o anduvieron en medio de esos tiempos mirando siempre al invisible. Y aunque muchos, cuando termina ese capítulo, dicen, muchos no alcanzaron a ver muchas cosas que tal vez ellos querían ver, pero siempre continuaron mirando ¿a quién? Al Señor. Siguieron creyendo en Él. ¿Qué vemos hoy en día? Muchos están retrocediendo, se están alejando de Dios. Muy bien, entonces cuando se pierde el primer amor, entonces eso muestra de la necesidad de que haya ¿qué? Un avivamiento, de que haya un despertar, de que venga un toque del Espíritu Santo, algo sobrenatural, el poder de Dios sobre nosotros, sobre la iglesia. Porque muchos tal vez están así en este tiempo, vienen al culto pero están pasivos, están ahí,
estancados, quietos, y Dios nos está llamando a que regresemos a ese primer amor. Ahora, en segundo lugar, cuando se intensifican las tinieblas. ¿Cuándo qué? Se intensifican las tinieblas. ¿Sabe que la Biblia dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de muchos para que la luz de Cristo no le resplandezca? Entonces, claro, cada día más la maldad se incrementa, la violencia, y obviamente la palabra se está cumpliendo porque dice que en los postreros tiempos habrá muchas cosas, ¿cierto? Habrá destrucción, guerras, peleas, ¿cierto? Terremotos, tsunamis, o sea, todas esas cosas dice la Biblia, pero entre todo eso está que la maldad se va a incrementar entre el ser humano, y vemos cómo se levantan la esposa contra el esposo, los hijos contra los padres, o sea, la venganza, el odio, todo eso. Hasta en cristianos se ve todo eso. El odio ha dañado el corazón de muchos y ha hecho de que no puedan ver el poder o la gloria de Dios en sus vidas. Entonces viven carnalmente, no hacen diferencia entre lo santo y lo profano. ¿Por qué? Porque ya entonces está permeado otra vez por las tinieblas, por la oscuridad. Entonces ya no marca la diferencia. Se acostumbran a vivir con la maldad. O sea, es decir, lo malo nos parece ¿qué? Bueno y normal o normal, y no hay diferencia con el impío, o sea, donde se ve igual todo. Si tal vez una vez yo hice el ejercicio, yo estuve en Bogotá un tiempo, yo vivía allá, y recuerdo que un día estaba por la calle Carrera Séptima. Me gustaba ir mucho por ese lado porque por ahí están todos los almacenes musicales. Entonces cuando yo salía a estudiar o estaba haciendo algunas vueltas por ahí cerca, siempre me gustaba ir allá. Y yo entraba a un almacén musical y yo soy como un niño, yo, esa guitarra, este piano, ese bajo o ese amplificador, y yo venga, entonces yo pregunto y a veces me dejan tocar, toque la guitarra acústica, y yo era feliz yendo por esos lugares. Y como estaba solo, entonces también lo hacía como pasar el tiempo mientras hacía otras, llegaba la hora de hacer otras cosas. Entonces un día yo me quedé, o sea, como que Dios me dijo, quédese quieto, y yo me paré y había un poco de gente por toda esa carrera. Entonces había un murito que es como redondito que a veces ponen para dividir las calles, para que no me metan los carros. Entonces yo me subí ahí, oiga hermano, y era un poco de gente. ¿Y sabe qué me decía el Señor a través del Espíritu? Decía, ¿cuántas de estas personas están sin el Señor? Están sin mí. Miles, muchos. Y usted miraba alrededor, entonces por allá habían unos peleando, por allá uno corriendo, como que le había robado a otro, o sea, y uno ve oscuridad, ¿cierto? Uno ve cosas. Y si usted y yo hiciéramos el análisis, pararnos a reflexionar cómo está hoy en día el ser humano, está en total ¿qué? Oscuridad. Está en tinieblas. ¿Por qué? Porque cada día las tinieblas se están intensificando. Y ojo, iglesia, no podemos permitir que eso permee nuestras vidas como iglesia. Que no nos toque a nosotros eso, sino que podamos buscar cada día ser luz. Aunque dice la Biblia, Jesús dijo, aunque el apóstol Pablo dijo, aunque estamos en este mundo, no hacemos, no militamos. Entonces tenemos que marcar la diferencia. No nos interesa la salvación de la gente, por eso se intensifica más las tinieblas, o sea, perdemos totalmente la visión evangelizadora. Que se mueran pecadores. Pues como ya usted y yo tenemos al Señor, ¿sí o no?, en el corazón, ya tengo a Cristo, pero piensa en ese vecino, en eso que está ahí en la calle. ¿Cuántos necesita el del Señor? Yo me imagino que necesita muchísimo. Entonces se pierde ese amor, se pierde ese interés para que otros se salven. Mire hermanos, el miércoles yo mencioné lo que está sucediendo en Kentucky, un estado de Estados Unidos. Yo inclusive lo he puesto en las redes personales, en la iglesia, y un grupo que tenemos en Facebook que llama Somos un Pueblo. No recuerdo el nombre de la página, pero habla acerca de la unidad. Entonces es impresionante porque mire, algo que está haciendo Dios allí, y es llevando a los jóvenes al arrepentimiento. Ellos mismos están viniendo al altar, o sea, empezó un miércoles ese momento en la mañana, una hora diferente a lo que uno hace normalmente religiosamente en un servicio, en la noche, ¿cierto? Allá en ese lugar tenían establecido que a tal hora iban a tener un tiempo de oración. Invitaron a un pastor y él llevó una música y empezó a enseñar, y de un momento a otro vino
algo distinto en ese lugar, o sea, la atmósfera cambió. Dice que todos los universitarios sintieron el llamado de tirarse en ahí. O sea, he leído información y ellos después testifican. No hay algo que me atraía a tirarme ahí, arrodillarme y pedir perdón, reconocer que en mí hay pecado. Oiga, tremendo. Dios está, eso es un avivamiento. ¿Por qué? Porque ahí está el poder de Dios. Y no hay un hombre, digámoslo, súper reconocido, un artista reconocido, un grupo de alabanza no, es el mismo Espíritu de Dios ahí. ¿Qué está haciendo ahí? Convenciendo de pecado. ¿Por qué? Porque las tinieblas que hay están intensificando. Entonces la Biblia dice que Dios iba a derramar de su Espíritu. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? Nos convence de pecado, de juicio, de maldad, de condenación. Entonces tenemos que pedir al Señor que nos ayude a que ese Espíritu de Dios también esté en nosotros y que podamos cada día mostrarle a otros: mire, hay que volver a los pies de Jesús, hay que arrepentirnos. Dios no está pidiéndonos otra cosa más sino nuestro corazón, de decirle: Señor, yo te necesito. ¿Cuántos queremos el poder de Dios sobre nuestras vidas? Entonces, hermanos, hay que tener en cuenta, por eso necesitamos un avivamiento, porque las tinieblas están ¿qué? Intensificando. Y en la iglesia pareciera que entonces estuviera tocándonos eso, porque se pierde el deseo de ganar a otros, de compartirle a otros cómo sufre el que está necesitado allí, esperando una palabra de amor, de esperanza para su vida. Vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 12, versículo 12. Entonces vamos a mirar en tercer lugar. Ya vimos 2 puntos, que es por la pérdida del primer amor, ¿cierto? Cuando el primer amor ¿qué? Se apaga, ¿sí? La idea es que usted se analice, nos analicemos. Yo necesito avivar nuevamente ese primer amor. O cuando se intensifican las tinieblas. Pensemos, en Cartago necesitamos un avivamiento. Sí, hermanos. Sí, en los jóvenes. Mire, ¿cuántos son los que han muerto estos días? La mayoría son ¿qué? Jóvenes, adolescentes, ¿sí? Hogares destruidos donde piensan que solamente el divorcio es lo mejor que pueden hacer, separarse. Ahí se necesita el poder de Dios, en esa familia donde piensan que no hay esperanza. Ahí donde necesitamos que Dios llegue a sus corazones. Apocalipsis 12:2. Por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros ¿con qué? Con gran ira, sabiendo que tiene poco. Entonces ya aquí nos aclara por qué se está intensificando las ¿qué? Las tinieblas. ¿Qué está haciendo el diablo? Haciendo daño porque le queda poco tiempo. Entonces se le está acabando, ¿cierto? Entonces por eso él está enredando, engañando, porque dice la Biblia que él es padre de mentira. Él es el engañador. Y por eso a muchos también que sin confesar a Jesús su Salvador están cayendo en las mentiras del enemigo. Entonces, en tercer lugar, es necesario un avivamiento porque el tiempo se acaba. Los días cada día son más cortos, hermanos. ¿Usted no ha analizado eso? ¿Usted no se ha puesto a pensar? Mire, ya vamos, hoy es ¿qué? 19 de febrero. ¿Qué hace que estábamos ahí el 24, el 30 de diciembre, 31 en familia, sentados en enero, y ya vamos en febrero, a mitad de febrero? Ya en esto se acerca el cumpleaños de mi esposa, ya se acerca el mío, y llegó el de la mitad de año y todos. Y eso es rápido, ¿sí? También desde la hermana aquí cumplimos en el mismo mes. O sea, uno dice, se está yendo el tiempo muy rápido. Entonces yo me miro al espejo y yo, bueno, me acerco al cuarto piso, pero me siento de 25. ¿Sí o no? Uno dice, Dios mío, ¿cuánto hace que estaba, cierto? Tenía 20 años. Y ya, yo en estos días, ¿verdad? Hacía esa reflexión, me miraba al espejo y yo, Señor, voy a cumplir 40. Pero no, yo me siento todavía como un muchacho, un joven. Pero es Dios, ¿cierto? Que lo hace sentir a uno así. Pero hermanos, los tiempos están ¿qué? Cortos, hermano. Y si usted entra en ese mover de Dios, se da cuenta de que en cualquier momento, en un abrir y cerrar de ojos, el Señor va a decir, ya, listo. Hasta aquí fue. Y por eso necesitamos, Señor, avívame, Señor, manténme en ese fuego de estar contigo, de no separarme, de no alejarme, por muy duras que sean las circunstancias, por muy difíciles que sean las pruebas, por muy duro que sea el tiempo que estamos viviendo, lo que escuchen alrededor. Señor, yo quiero estar ¿qué? Ahí,
preparado estando contigo. Entonces aquí vemos que el diablo sabe que le queda poco tiempo, por eso está actuando. Él no se queda quieto, hermanos, él no para. Dice que anda siempre como león rugiente buscando a quién devorar, a quién hacerle daño, quién le abre la puerta para destruirlo. Ahora, el Señor nos advierte al respecto de acerca de estos tiempos. Mire primera carta de Juan, vamos a primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 18. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, versículo 18. Dice: hijitos, ya es ¿el qué? El último tiempo. Oiga, tremendo. Y según vosotros oíste que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. ¿Cuántos falsos maestros, falsos cristos se han levantado en estos días? Muchos. Y anteriormente vienen y todo. Y si analiza, hermanos, si pudiéramos profundizar más, pero si uno se da cuenta, hermanos, ya yo creo que ya el anticristo está por ahí, rondando ya. Estos días hablaba con una hermana: pastor, yo creo que el anticristo va a ser así, así. No lo sabemos, pero sí se pueden dar vices cómo va a ser esa persona. Y ahí donde la Biblia dice que en los últimos tiempos, según nosotros hemos oído, el anticristo viene. Y así dice, así ahora han surgido muchos anticristos, por eso conocemos que es el último tiempo. Y eso es lo que nos depara. De hecho, quiero dar un mensaje que escuché al pastor Gabriel sobre eso también. ¿Qué nos depara para este siglo? A la iglesia. Y es donde va a haber una degeneración moral cada día más fuerte en el ser humano. Y es donde va a llevar a que el ser humano se aleje de Dios. Y ahí donde se viene preparando el camino de este anticristo, porque entonces muchos lo van a, wow, van a quedar sorprendidos, él es. Y ojo, iglesia, ahí donde nosotros tenemos que decir: no, pero yo soy ¿de quién? De Cristo. Entonces el tiempo se está acabando. Mira lo que dice Apocalipsis 1:3. Apocalipsis 1:3 dice: bienaventurado el que lee. Bueno, perdón, espero que lo busquen. Apocalipsis 1:3. Si usted trajo su Biblia, a veces como que me acelero un poquito. Apocalipsis 1:3, los que están allí en casa, bien, dice, es el último libro de la Biblia, ¿cierto? Nuevo Testamento. Bienaventurado, Apocalipsis 1:13, el que lee y los que oyen. Mire, el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Mira, aquí no hay excusa. Es que yo no sé leer, pero puede ¿qué? Escuchar. Y hoy en día tenemos muchas formas para yo escuchar la palabra de Dios. Tenemos las redes, ¿cierto? Aplicaciones de la Biblia que ya podemos escucharla, el audio. Usted le puede decir a su nieto, sobrino, hijo, hija: yo soy muy pelositos ya con los aparatos. Le puede decir: mire, mijo, póngame a escuchar el libro tal de la Biblia. Y lo va a escuchar. Si usted de pronto se le dificulta leer, también de pronto por los ojos, bueno, no sé. O sea, no hay excusa. Y el Señor dice: bienaventurados los que leen y los que oyen las palabras de esta profecía y las guardan. O sea, no solamente es escucharla o leerla, sino también guardarlas. Bienaventurados, o sea, dichosos, felices. ¿Qué quiere decir eso? Que usted se aferra a esas promesas de Dios. Confía en eso, de que el Dios dice: yo vengo por una iglesia, el tiempo está cerca. Él le agrada cuando si yo recibo esa palabra con humildad y entiende, dice: Señor, mi espíritu dice: ven, Señor Jesús. No que algunos dicen: no, demórate un poquito, Señor, para ayudarme un deslicito por allá, como le pasó a las 10 vírgenes, ¿cierto? 5 fueron prudentes y otras fueron insensatas. Entonces, no, como el novio se demora, entonces vamos a dormir, a descuidarnos. Descuidaron el aceite, la unción, todo, ¿cierto? No, que digamos: Señor, yo quiero estar preparado. Entonces cuando usted lee y escucha la palabra de Dios, su fe se afirma en Él.
y entiende, Señor, su espíritu se puede discernir, Señor, si en cualquier momento puede ser esa hora. Entonces eso me lleva a consagrarme, o sea, a obedecer la palabra, a vivir en obediencia, a poner en práctica su palabra. Nos esforzamos por querer agradarlo, no a una religión, no, sino ¿a quién? A Dios. Entonces su vida cambia, su forma de pensar cambia, su estilo de decir las cosas empieza a marcar la diferencia, porque usted quiere estar preparado para encontrarse con el Señor. Amén. Y quiero terminar con 2 puntos sobre acerca de que el tiempo está cerca. Ahora, Dios nos dice esto, que es necesario que nosotros lo escuchemos, y es para que ordenemos nuestras vidas. Y mire lo que dice Romanos 13, 11 al 14. Y quiero que usted en esta mañana y los que están en casa podamos llevarnos este mensaje y decirle: Señor, yo quiero ser el que lee o el que oye, pero que pone en práctica ¿qué? La palabra de Dios. Y eso es lo que Dios desea. Mire, en Romanos 13, 11 al 14, permítame, yo les leo estos versículos en la traducción lenguaje actual. Me gusta como dice: estamos viviendo tiempos muy importantes y ustedes han vivido como si estuvieran dormidos. Ya es hora de que despierten. Ya está muy cerca el día en que Dios nos salvará, mucho más cerca que cuando empezamos a creer en Jesús. Oiga, cuando yo leía esto, a mí mi espíritu como que se me ponía la piel de gallina, porque yo, uy, Señor. Y mira lo que dice el 12 y el 14: ya casi llega el momento. Así que dejemos de pecar, porque pecar es como vivir en la oscuridad. Hagamos el bien, que es como vivir en la luz. O sea, Dios muestra qué hay que hacer. Controlemos nuestros deseos de hacer lo malo y comportémonos correctamente, como si todo el tiempo anduviéramos a plena luz del día. No vayamos a fiestas donde hayan desórdenes, ni nos emborrachemos, ni seamos vulgares, ni tengamos ninguna clase de vicios. No busquemos pelea, ni seamos celosos. Más bien, dejemos que Jesucristo nos proteja. Uy, hermanos, cuando yo leí estos versículos en esta versión, yo dije: Dios. O sea, el mismo Señor estaba hablando al pueblo en ese tiempo: mire, ya dejen de pecar, no sigan dormidos, vivan en la luz. Y algunos, como que parecían en ese tiempo, preferían estar ¿dónde? En oscuridad, bailando, tomando, hablando grosería, haciendo cosas. Y les dice: mire, no sigan yendo a esos lugares, más bien busquen a Dios, vivan más bien en la luz y dejemos que Dios nos proteja. Yo no sé si usted está entendiendo esto, pero si tal vez usted está en esta condición, hay una necesidad en su corazón, en mi corazón, de ser avivados. ¿Sí o no? O sea, que Dios avive mi corazón, porque ese avivamiento, ese deseo por Dios va a hacer de que yo me mantenga en Él, de que nada me saque de sus caminos. Y por último, 1 Corintios 9:16. Si puede llamar a Valeria, por favor. 1 Corintios 9:16. Y es que también el Señor nos dice esto sobre que el tiempo se acaba, es para que, bueno, ordenemos nuestra vida, ¿sí o no? Aquí nadie lo está juzgando, es más, este es un lugar donde todos estamos necesitados. Todos, eso es como un hospital donde algunos están en la UCI, otros estamos en un lugar allá, en un cuarto aislados. O sea, estamos en un proceso de sanidad, de restauración. Ese lugar es para todos los que están enfermos. Aquí estamos todos los que queremos cada día ser sanados, ser restaurados. Aquí ninguno vamos a juzgarnos el uno al otro, porque somos los primeros, yo me incluyo ahí, y decirle: Señor, quiero ordenar mi vida cada día. Pero también hay una necesidad de predicar con urgencia. Mira lo que decía Pablo allí en primera carta a los Corintios 9:16. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el evangelio. Ese mismo versículo en la Biblia, en otra versión, dice: Dios habla hoy. Dios habla hoy, dice este versículo, dice: para mí no es motivo de orgullo anunciar el evangelio, porque lo considero una obligación ineludible, y ay de mí si no lo anuncio. Oiga, él decía: Señor, ay de mí si yo no hablo. O sea, Pablo entendió de que en su tiempo le era necesario ¿qué? Predicar, anunciar acerca del reino de Dios. Y eso es lo que debemos hacer nosotros. Por eso entonces
la necesidad de un avivamiento. Primero, de que usted y yo nos restauremos, de que volvamos al primer amor, de que volvamos a estar con Él, pero también de decirle al Señor que yo no me quede callado, que yo mientras pueda testificarle a otro del Señor. No necesita usted ser un doctor en teología, no necesita usted ser muy docto. Háblele de lo que usted ha vivido en el Señor, su experiencia, testifíquele, mire, Dios lo ama, Dios quiere salvarlo, restaurarlo. Y es más, si conoce su condición, pues también dígale, mire, Dios puede sacarlo de ese estado. Tal vez usted vivió algo así. Aquí todos somos pecadores, ¿sí o no? ¿Sí o no? Y hay una frase célebre que dice: todo santo tiene un pasado y todo pecador tiene un futuro. Aquí todos tuvimos un pasado, ¿sí o no? Unos terribles, unos más horribles, unos súper horribles, ¿sí? Otros tal vez no mucho, pero hermanos, estamos bajo la gracia de Dios acá. Entonces necesitamos un despertar en este tiempo, iglesia. Sí, y tomo las palabras que decía Pablo ahí a los romanos: no durmamos más, no esté más ahí pasivo, avívese en el Señor, busque más el fuego de Dios. Y por eso el llamado, yo creo que Dios nos está haciendo esta invitación. Eso no ocurrió porque sí. Si usted ha notado, Dios nos está llevando a que estemos más con Él, porque si usted quiere permanecer en la luz, tiene que andar en la luz. Y la mejor forma es de usted estar orando, clamando, recibiendo la palabra, porque el Espíritu se va vivificando a través de eso. Y es lo que lo va a ayudar a usted a estar firme en medio de estos tiempos peligrosos, tiempos difíciles. Entonces, por eso, ¿qué tal si usted le dice: Señor, aviva mi corazón? Cierre sus ojos ahí. Los que están en casa también, vamos a decirle: Señor, aviva mi corazón. Si usted quiere ahí ponerse a cuentas con Dios, sabe que tal vez necesita pedirle perdón a Dios por algo, dígale: Señor, perdóname. Y si usted viene por primera vez o está viendo esta transmisión por primera vez, la Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y librarnos de toda maldad. Dígale: Señor, perdóname, porque yo he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos. Dígale: Señor, perdóname las veces que te he contristado, que te he rechazado, que he estado lejos de ti, Señor. Hoy te ruego, Padre, ten misericordia de los que estamos acá, Señor, reunidos en esta hora. Nos unimos a cientos o miles, Señor, que están clamando a ti, oh Dios, por misericordia. Y así como dijo Habacuc: Señor, en medio de la ira, acuérdate de la misericordia. Señor, acuérdate de tu misericordia aquí en Colombia, aquí en Cartago, Señor. Deseamos, Señor, un avivamiento, Padre, un despertar en tu pueblo, Señor. Mira los que han caído, los que han dejado de creer en ti, Señor, los que han dejado de seguirte, los que han dudado de tu poder en estos tiempos, Señor. Padre, ayúdanos, Espíritu Santo. Ten misericordia de nosotros. Habla con Él un momento. Dígale: Padre, yo estoy necesitando cada día más de ti, Señor. Necesito más de tu amor, Jesús. Necesito más de tu presencia. Que tu Espíritu venga en mí. Avive mi corazón, ese primer amor. Volvamos a ese primer amor, iglesia. Vuelve ahora al primer amor, donde usted oraba más, leía más la palabra, anhelaba estos tiempos, buscaba la manera, sacaba el espacio de tener ese tiempo de comunión con Dios. Dígale: Señor, ayúdame, Señor, porque cada día los días son malos, son cada día más oscuros, Señor, y que la iglesia podamos estar preparados como cuerpo de Cristo, unidos con esa iglesia universal, Señor, que se está preparando para ese encuentro contigo, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Vamos, dígale: Señor, aquí está mi vida. Oh, Espíritu de Dios, habla con Él, hablemos con Él, los que están en casa también. Oh, Señor Jesús, ven sobre nosotros. Tú eres precioso, eres hermoso, Espíritu de Dios.
Obra, Señor, porque eres tú quien reargulles el corazón duro, quebrantado. Oh, el que convence de pecado, Señor, no somos nosotros, eres tú, Espíritu Santo. Oh, vamos, dígale: yo quiero tener un encuentro con tu Espíritu, Señor. Yo no quiero pecar más. Vamos, tal vez estás luchando a toda hora con lo mismo, con el mismo pecado, la misma situación, la misma dificultad. Dígale: Señor, ayúdame en el nombre de Jesús. Obra, Espíritu Santo, te necesitamos con tu presencia, Padre. Santo, santo. Aleluya. Vamos, dile ahí: oh, cuán grande es Dios, y cántale: cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Vamos, digámosle: cuán grande. Y cuán vamos, es Dios. Cántale: cuán grande es Dios, y todos lo verán. Y cuán grande es Dios. Tu nombre sobre todo es. Tú eres digno de alabar. Y mi ser dirán: cuán grande es Dios. Tu nombre, Señor, tu nombre sobre todo es. Tú eres digno de alabar. Y mi ser dirán: cuán grande es Dios. Y todos decimos: cuán grande es Dios. Cuán grande. Vamos, por un momento, adora a Jesús y cántale: cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Una vez más, dile: cuán grande. Y cuán grande. Aleluya. Jesús, cántale: cuán grande. Tú eres grande, Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Yo quiero que hagamos una oración todos. Es una oración donde le digamos al Señor: Señor, perdónanos, perdónanos. Ustedes, siento que hagamos eso en esta hora. ¿Y qué tal si decimos: Señor Jesús, hoy te damos gracias por hablar a mi corazón. Hoy reconozco que tal vez he estado lejos de ti, pero hoy te entrego todo lo que soy. Te entrego mi corazón. Dígale: perdona mis pecados. Perdóname las veces que te he contristado, que te he ofendido con mis pensamientos, con mis palabras, con mi conducta. Dígale: Padre, perdóname. Y hoy yo te pido que me ayudes a permanecer en tus caminos, que yo pueda ser un hombre, una mujer de carácter, que pueda tener determinación y que pueda esforzarme cada día por seguir tus caminos. Gracias, Señor, por darme esta oportunidad de escuchar tu palabra y entender que tú eres un Dios de misericordia, un Dios lento para la ira y grande en misericordia,
que miras el corazón. Oh Señor, y yo creo que tú estás conmigo. Tu Espíritu está conmigo, ayudándome, fortaleciéndome, y que en medio de estos tiempos, aunque sean peligrosos, no estaré solo. Dígale, no estaré solo, tú estás conmigo, en el nombre de Jesús. Dele gracias, dígale: Señor, gracias por tu palabra, gracias porque tú me avivas. Dígale: Señor, avívame, renueva mi corazón. Mis tiempos de oración, mis tiempos de búsqueda, renuévalo, Señor. Que no sean igual, Padre, los servicios en este lugar cada miércoles, los domingos, Señor, los grupos de oración no sean iguales. Que cada día haya algo diferente, Señor. Que tu presencia fluya, Señor, en este lugar. Que aún desde las casas, los que están conectados allí, Señor, puedan sentir ese toque del Espíritu Santo, trayendo libertad, trayendo sanidad. Que las cadenas, los yugos se rompan, la opresión se rompa en el nombre de Jesús, y que haya libertad. ¿Cuántos lo creen? Dígale: Señor, gracias, gracias, gracias. Tú eres poderoso. Te adoramos, Padre. Oh, Santo, gracias. Dígale: mi corazón. Gracias, Jesús. Mi corazón entona la canción. Cuán grande y cuán grande es Él. Cuán grande y cuán grande es Él. Mi corazón. Entona la canción. Cuán grande es Él y cuán grande es Él. Dele ese fuerte aplauso a Jesús. Aleluya. Gracias, gracias, Señor. Te adoramos, te bendecimos. Aleluya. Gracias, Dios. Bien, ¿cuántos estamos alegres? Vamos a sentir su presencia, ¿verdad? Pueden sentarse un momento. Yo quiero que oremos antes de terminar. Voy a orar por... ¿Quiere? ¿No? Desde ahí pues. Vamos a orar por Jimena, que ya va de viaje con su hermanita. ¿Cómo se llama su hermana? Me olvidé. Sofía. Vamos a orar por Sofía. Como familia, que Dios las bendiga, que las ayude en ese viaje. Amén. Padre, te doy gracias por la vida de Jimena. Te pido, Señor, que la bendiga, la guardes en este viaje con su hermana Sofía. También oramos por su mamá, allí donde ellos están. Bendíceles, guárdales y muéstrales tu gloria, Señor. Que lo que ellos han recibido acá, Señor, tu palabra, pueda también permanecer en ellos, y pueda, Señor Jesús, cada día continuar en tus caminos. La bendecimos, su hermana, y a Sofía y a Jimena, a su mamá, y las personas que están allí a su alrededor. Declaramos tu poder y tu gloria sobre sus vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, los que están en casa, Dios les bendiga. Recuerden que somos la Iglesia Centro Evangelístico Cartago. Tu casa, mi casa, nuestra casa. Dios les bendiga. Chao, chao. Bienvenidos a Crece 2023. Un año donde creceremos en la gracia y el conocimiento de Dios. Segunda de Pedro 3:18. Más bien crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Este año asumiremos nuevos desafíos y creceremos en el Señor a través de las siguientes estrategias: grupos familiares, discipulado, escuelita de predicadores, evangelismo, día del amigo, obra social y retiros. Somos la Iglesia Centro Evangelístico Cartago. Tu casa, mi casa.